13, del 9 al 13. Primero de Samuel 13, del 9 al 13. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: Entonces dijo Saúl: traed holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me despertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces, gracias, siéntese. Bien, el tema que se le colocó a este texto es guerra contra los filisteos. Ustedes saben que la Biblia es fruto de los espíritus de profetas que escribían el mensaje que Dios les daba. Más de 40 escritores, ellos no sabían que estaban escribiendo parte del libro más importante de la historia, y ellos redactaban lo que Dios les revelaba, lo que sucedía, y sencillamente quedaba ahí como parte de la palabra de Dios para los judíos durante más de 1500 años desde Moisés. Y después la iglesia, en menos de 100 años, se escribió todo el Nuevo Testamento. Y también los apóstoles y escritores no sabían que estaban haciendo esta porción tan importante de la Biblia. Y fue muy posterior cuando ya se autorizó lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso lo vemos en la introducción bíblica, ¿no? Y bueno, pues la Biblia surgió sin capítulos y sin versículos. Fue hasta el año 1200 cuando Hugo de Sancher y Esteban Langton, dos sacerdotes católicos, dividieron la Biblia en capítulos y en versículos. Es una división hecha por los hombres, por supuesto, pero es bueno para poder ubicar. Anterior a esa división no se podía decir dónde estábamos hablando, escribiendo, porque pues eran rollos y muchos textos muy largos, y esta clasificación en capítulos y versículos ayuda a encontrar rápidamente lo que queremos buscar en la Biblia. Es una información, pero también los títulos que trae la Biblia no venían originalmente. Los escritores solamente redactaban lo que Dios les revelaba, y ya fue muy posterior cuando se pusieron los títulos, como este que se puso este pasaje de la guerra contra los filisteos. Y decimos esto porque parece ser que lo más importante de este párrafo no es la guerra contra los filisteos, ¿verdad? Aunque los que hicieron la división en capítulos, versículos y pusieron títulos, era gente muy preparada, no siempre es muy precisa la división en capítulos y versículos, y tampoco los títulos que se ponen. Y decimos esto porque realmente, hermano, la guerra contra los filisteos se dio en circunstancias muy especiales que veremos ahorita, pero lo más importante de este párrafo es la conducta del rey Saúl. Podríamos ahí nosotros cambiarle el título y estaría bien, porque no es parte de la revelación escrita, ni los capítulos, ni los versículos, ni los títulos, y podríamos ponerle a esto la caída del rey Saúl, o la conducta del rey Saúl, o la perversidad del rey Saúl, o como usted quiera decir. Pero realmente tenemos que hablar de este hombre porque es un líder. ¿Y sabe algo? Dios quiere que todos seamos líderes. Los cristianos no estamos para estar sentados en una banca. Por supuesto, venir a sentarnos es para informarnos, para reunirnos, pero todo el tiempo que estamos delante de Dios es para servir, para predicar, para evangelizar, para enseñar, para que la gente conozca la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Y diríamos, hace un rato platicamos, pero algunos hermanos, un cristiano también es llamado a ser líder porque conoce la palabra de Dios, sabe más de la palabra de Dios que mucha gente, y cuando se pregunta o se sabe, bueno, lo que nosotros tenemos en la Biblia es una riqueza tan grande que un cristiano siempre tiene palabra que dar, siempre tiene algo que enseñar o algo que demostrar, un testimonio diferente a lo que el mundo
lo maneja. Pero en el caso de Saúl hubo muchas fallas en su liderazgo. También podemos llamarle como título fallas en el liderazgo. ¿Y cuáles son las fallas? Bueno, pues vamos a ver en este momento. Usted recuerda que Saúl es un hombre que tiene todas las cualidades que se pueden esperar para tener éxito. ¿Ya? Era un hombre muy alto, porque dice la Biblia, usted recuerda, hemos dicho que los más altos de Israel que llegaron al hombro. Entonces, imagínense la estatura de Saúl. Era un hombre verdaderamente muy alto, y eso ayuda a la presencia, a la fuerza, a muchas cosas, la imagen de un rey, por supuesto. También dice la Biblia que era un hombre muy atractivo, era un hombre guapo, y eso pues, le daba otra ayuda a su personalidad, por supuesto. Y empezó siendo humilde, porque cuando Dios lo puso como rey, él no quería ser rey ni estaba interesado, pero incluso se escondió, de fuertes historias, se escondió para que no le juntaran. Pero cuando lo ponen como rey, toma el valor de juntar a los judíos y dice: vamos a hacer una guerra porque Dios está ahorita permitiendo que algunos enemigos nos invadan, y entonces tenemos nosotros que demostrar que Dios está con nosotros y que esta guerra la vamos a ganar. Empezó bien, pero el gran problema, hermano, es empezar bien y acabar mal. Dios no quiere que nosotros empecemos bien y acabemos bien. Eso sería un error personal. Tenemos que empezar bien, continuar bien y terminar bien. Y eso cuesta mucho, porque la naturaleza humana va en contra de la disciplina que Dios nos quiere poner. De hecho, también diríamos que los cristianos somos gente puesta bajo la disciplina de Dios, porque no estamos conforme al mundo, sino conforme a Dios y su palabra. Ahora, cuando Saúl empezó a fallar, es porque empezó una guerra que Dios no le dijo. Él sencillamente juntó 600 judíos con su hijo Jonatán y se pusieron cerca de los filisteos para hacer la guerra. Un error que nosotros tenemos, hermanos, es no consultar a Dios. Aunque pueda parecer una cosa buena enfrentar a los filisteos que eran enemigos, usted puede hacer cosas que parecen buenas, pero si Dios no se le indicó, o si Dios no le autoriza que usted haga eso, es mejor no hacerlo, porque entonces puede haber consecuencias en nuestra vida. Y vamos a ver nosotros que el primer error de Saúl se llama irreverencia. Vamos a hablar de tres actitudes en el servicio a Dios: dos equivocadas por parte de Saúl y una correcta por parte de Samuel. La primera actitud equivocada es de parte de Saúl. Dice 1 Samuel 13, 9 y 10 que es una irreverencia. Cuando Saúl juntó 600, ni siquiera le consultó a Dios cuántos debo de llevar. Había miles de judíos y él escogió 600 nada más, sin consultar a Dios. Y entonces Dios no le dijo: haz guerra, y él fue y se puso en un camino de guerra. Y con 600 personas, con su hijo Jonatán, que también era muy buen guerrero, estaban ahí puestos. Pero dice la palabra que vinieron en contra 30,000 carros de los filisteos. Imagínense la multitud de enemigos que se despertaron contra Saúl. Tendríamos que decir nosotros que la guerra es de Dios. Yo no debo levantar guerras cuando Dios no me pide que levante guerras. Yo no debo crear problemas porque Dios no quiere que yo lo haga. Pero si yo por soberbia o por egoísmo quiero hacer algo, va a haber problemas. ¿Por qué no se llevó más con Dios? No consultar a Dios. Primer error, en su irreverencia, él no consultó a Dios. Consideró que con 600 judíos podía enfrentar a los filisteos, que había miles de judíos, pero vienen 30,000 carros de guerra. Es una enormidad de enemigos en contra, y 100,000 gente a caballos también ahí. Entonces estaba enfrentando a mucha gente. Y dice literalmente la palabra: y entonces los judíos fueron puestos en estrecho. Dice qué expresión tan contundente de la palabra de Dios: estaban apretados. Por todos lados llegaban enemigos y ellos eran muy poquitos. Y entonces, en este momento de guerra, es que empieza a mostrarse el carácter de Saúl. Nuestro carácter se demuestra cuando hay problemas en él. Hemos también repetido muchas veces: un carácter bueno es más o menos fácil manifestar cuando no hay problemas. Cuando todo está bien, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando no hay problemas muy graves, entonces el carácter puede mostrarse bien. Pero cuando vienen las crisis, entonces se revela lo que realmente somos. La palabra griega crisis significa literalmente juicio. Eso significa crisis, juicio. Estar bajo un juicio.
que alguien juzgue, que alguien esté en contra, que alguien va a descalificarnos. Eso es crisis. Y Saúl estaba en una crisis, en un juicio por su soberbia. Se mete en una guerra y no consulta a Dios. Toma pocos soldados, teniendo muchos soldados, y él toma la iniciativa porque quiere estar allí. Y la irreverencia de él es porque no respetó el cargo que Dios le había dado a Saúl. Los cristianos tenemos que ser gente reverente. La palabra reverencia está basada en un temor sano. Eso quiere decir reverencia. Temor sano. No es temor a que Dios me va a destruir o me voy al infierno. Ese es un temor fóbico. El temor reverente es: yo respeto a Dios porque amo a Dios. Yo respeto a Dios y tengo límites porque sé que Dios es el juez, yo sé que Él es soberano, yo sé que Él va a juzgar y entonces yo tengo que ser diferente para la gloria de Dios. Eso es la reverencia. Muchos pensamos en reverencia en términos de un templo, ¿se han fijado? Decimos en el templo guarde reverencia. Estamos en la casa de Dios, estamos en un estudio, en una predicación, en alabanza, nos portamos muy serios, estamos dedicados a Dios. Bueno, esa seriedad la tenemos que llevar a todo lugar. No se quite la reverencia cuando salga del templo. La reverencia se lleva en el corazón y en la vida todos los días y en todo momento. Ahora, cuando Saúl, por su soberbia, hace esta guerra, cuando él provoca a los filisteos, que no tenía que hacerlo en ese momento, él toma un acto de soberbia y como él ve que está el pueblo con él, aquellos 600 en la guerra, hizo un holocausto. Dice la palabra de Dios que el holocausto lo tenían que hacer los sacerdotes, nada más, no el rey. El rey tenía que gobernar, tenía que hacer guerras, tenía que consultar, tenía que manejar finanzas, construcción, muchas áreas, pero no era un sacerdote. El único que es profeta, rey y sacerdote es Jesucristo. Él es profeta, rey y sacerdote, tiene los tres oficios. Todos los humanos tenemos uno o dos oficios. Por lo menos no podemos tener los tres, efectivamente que no. Y aunque Saúl sabía por los rollos de Moisés, escritos cientos de años atrás, que solamente el sacerdote podía hacer un holocausto para orar a Dios, para alabar a Dios, de ofrendas de paz, que quería decir que había armonía con Dios, él no esperó a que llegara Samuel, sino que él ofreció el holocausto. Esta reverencia es muy grave, hermano, porque habla de un protagonismo. Todos los humanos nacemos con un protagonismo. Aquí estoy yo. Quiero que me tomen en cuenta, quiero que me vean, quiero que sepan cuán importante soy. ¿Y sabe qué? Que el protagonismo nos hace chocar porque el que realmente es protagonista es Dios, no nosotros. Dios es el que es el centro, el que gobierna y que decide. Cuando yo soy muy protagonista, creo problemas. Quiero que los demás me vean que yo busco, que soy mejor, que soy más importante, que tengo más experiencia, más conocimiento o más lo que sea. Y hermano, una persona protagonista va a crear muchos problemas. Pero además de protagonista, era narcisista. ¿Ya? O sea, él creía que era el mejor de todos. ¿Se acuerda de Narciso en la mitología griega? Un personaje que era tan guapo y tan bonito que no dejaba de verse por ahí en algún lago o en alguna zona tipo espejo, y de verse tanto murió de inanición. Entonces es una historia mitológica. Pero el narcisismo en psicología quiere decir una persona que se cree mejor que los demás, que se cree superior, que se cree más bonito, que se cree más habilitado, que se cree muy importante. Y el narcisismo también nos lleva a muchos problemas. Saúl era narcisista, que él como rey lo veía en una buena imagen, que él podía un holocausto, que él rebasaba a los demás, que él rebasaba la palabra de Dios. El narcisista rebasa la palabra de Dios. Dios dice que yo no haga, pero yo quiero hacer. Dios dice que yo no practique, pero yo voy a practicar. Dios dice que tengo límites, pero yo me siento sin límites. No todos somos narcisistas, todos somos protagonistas. Pero el número de narcisistas está creciendo en todos lados, se observa claramente, ¿no? Entonces, esta enfermedad psicológica de yo soy mejor, soy más bajo, soy más importante, tengo más habilidad que los demás, también se llama estar sobrevaluado. Y no tenemos que estar ni devaluados ni sobrevaluados. Dice la palabra, considérate conforme la medida de fe que Dios puso en tu vida. O sea, no te sientas poca cosa, pero tampoco te sientas mucho, porque entonces te vas a desequilibrar en ambos casos. Y Saúl se sentía mucho. Habiendo sido aparentemente humilde, ahora él está soberbio que dije, yo ofrezco el holocausto. Holocausto en hebreo significa lo que sube.
¿Se acuerdan? Era un buey o un animal que se quemaba totalmente y es consagrable a Dios todo. La pregunta es, ¿Saúl le consagraba a Dios todo? Estaba en lo contrario de sacrificar a Dios todo y estaba ofreciendo un sacrificio simbólico. Y la ofrenda de paz era sin sangre. Era una ofrenda que se presentaba y se quemaba también diciendo, yo tengo paz con Dios. ¿Tenía paz con Dios? Una cosa muy importante, Saúl no oró, ¿se dan cuenta? La principal comunión con Dios es la oración, no las ceremonias. Y él ni oró, ni pidió, ni preguntó, ni nada más ofreció. Vean, soy un rey, pero hago un holocausto. Vean, yo soy un rey, pero hago una ofrenda de paz. ¿Cuántos tenemos ese problema en el corazón que queremos que nos digan que nos ven? Y que somos bonitos, importantes, inteligentes, mejores que los demás, y eso nos va a crear muchos problemas. La irreverencia se da por soberbia. Yo tengo que estar en el ministerio donde Dios me pone. Tengo que hacer lo que Dios quiere que haga. Lo que Dios no me dio habilidad o no me llama, no lo voy a hacer. Pero sí tengo que hacer algo que debo de hacer para la gloria de Dios. Ahora, versículo 10 complica la situación de Saúl porque él debía esperar al profeta Samuel. Ya hemos hablado mucho, vamos a repetir, un gran hombre de Dios. Un hombre que hiciera adoración, que estaba consagrado, que sacrificaba en su vida, que no era ni narcisista ni protagonista. Y él viene a hacer una oración por Saúl y el ejército. Pero se da cuenta de que Saúl ya hizo el sacrificio. Ya hizo lo que la paz. Y una cosa muy interesante, dice el versículo 10, cuando él acaba de ofrecerlo, era que Samuel venía y salió él para saludarlo. ¿Se da cuenta del cinismo? Un egoísta, presumido, protagonista, narcisista, también es cínico. Ay, bueno, algunos tenemos un poco de esto, o mucho, ojalá no sea todo, porque sería terrible. Pero él hizo como que no pasaba nada. Cuando alguien no sirve a Dios de corazón, hace como que no pasa nada. La hipocresía, podemos añadirle. ¿Se acuerdan que hipócrita en griego quiere decir actor? Era alguien que se pone una máscara y entonces era un hipócrita. La palabra ahora la usamos de otra manera, pero entendemos claramente alguien que actúa, alguien que aparenta lo que no es. Y sabe algo, hermanos, no podemos aparentar lo que no somos. Dios nos conoce perfectamente. Y una noticia, la gente nos va a conocer perfectamente tarde o temprano. Porque aunque a veces engañamos con carita de ángel, aunque a veces engañamos con ciertas conductas muy religiosas, Dios va a descubrir nuestro corazón, porque donde hay pecado no puede habitar a Dios. Dios no quiere que actuemos, no quiere que seamos protagonistas, narcisistas, hipócritas y cínicos. Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que seamos sencillos de corazón, porque el único que merece la gloria es Dios. Pero también Dios quiere que reconozcamos cuando fallamos. La gran diferencia con el rey David es que David se arrepentía. David no dejaba de hacer cosas malas, nosotros tampoco hemos dejado de hacer cosas malas. Cada día Dios nos convence más para que las dejemos de hacer. Pero cuando hacemos algo malo nos tiene que doler. Y tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que reconocer a una autoridad puesta por Dios. También el narcisista no reconoce autoridad. Dice, yo soy más inteligente que la autoridad. Yo soy mejor que la autoridad. Nadie me puede enseñar, nadie me puede corregir. Y entonces cuando Saúl ve que viene Samuel, salió a saludarlo. ¿Verdad? ¿Cómo estás, Samuel? Qué bueno que llegaste. Qué triste es, hermano, no reconocer nuestro error. Esta es la irreverencia. Falta de temor a Dios. Una vida que no se limita. Los cristianos nos tenemos que limitar, hermanos. Dios pone límites en su palabra para que no hagamos ciertas cosas, y es porque Dios sabe que eso es lo que tiene que suceder. Pero algunos nos sentimos más inteligentes que Dios y decimos, no, Dios pone límites, pero yo no quiero ese límite. Una cosa muy importante, hermano, es reconocer los límites. Cuando tú ves que los judíos usan esa gorrita que se llama kippah, ¿verdad? ¿Saben lo que la kippah significa? Limitación. Hasta aquí llego yo. Esto quiere decir, se ponen aquí la gorrita y les recuerdan que el hombre está limitado. Aunque usted sea muy alto como Saúl, usted está limitado.
porque de su cabeza al cielo hay una enormidad de distancia. Y de mi cabeza a Dios hay una gran diferencia. Entonces yo reconozco que Dios es muy grande y me pone límites. Entonces es muy importante reconocer los límites a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En el mundo la gente anhela los cargos, la autoridad, la economía, el prestigio, como algo que les da un lugar. De hecho, eso se llama personaje en psicología. Personaje. ¿Qué personaje eres tú? Una cosa es la persona y otra cosa es el personaje, ¿verdad? Y hay muchos que estamos más basados en el personaje que en la persona. Pero a Dios le importa más la persona que el personaje. A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Y eso es muy importante reconocer. Pero Saúl no tenía ese reconocimiento. Dios nos pone límites ministeriales. Miren, una cosa muy importante. Cuando Dios hizo la reforma protestante en Europa, la dirigió para que el evangelio llegara más sano a nosotros el día de hoy. Levantó gente como Juan Calvino, levantó gente como Martín Lutero, y estos grandes hombres de Dios que empezaron a estudiar la Biblia y a estructurar la teología, dijeron una cosa muy importante: el sacerdocio es de todos los creyentes, se llama el sacerdocio universal. O sea, todos somos sacerdotes de Dios, siervos de Dios, aunque no seamos pastores o misioneros o predicadores, pero todos somos siervos de Dios. Eso es muy importante. La iglesia es un cuerpo, todos somos parte de ese cuerpo. Pero una persona narcisista, protagonista, cínica y hipócrita, ya esto no lo aprendimos, no reconoce a otros. Dice: no, yo soy, ¿por qué? Yo no tengo por qué sujetarme a él. Yo tengo habilidades para todo. Y entonces empiezan a invadir otros ministerios. Hay gente que no entiende bien la iglesia. Tenemos el enfoque de la religión popular y esperamos que el que está al frente diga todo. ¿Ves que a él le pagan por hacer esto? Que lo hagan. Yo no tengo por qué hacerlo. Hay algunos que van a la iglesia y están comprometidos que lo hagan ellos, no lo hago yo. Pero ese es un enfoque que no es de Dios. Dios quiere que usted sea un siervo. Dios quiere que usted sea una sierva. Enseña a sus hijos desde pequeños, a sus jóvenes, a seguir a Dios. Seguir a Dios es muy importante en lo que sea. Habilidades diferentes, enfoques diferentes, preparación diferente, lo que cada quien tenga para Dios, hágalo. Y tenemos que respetar esos límites. Una persona que no respeta a los demás servidores es irreverente. Si yo soy grosero con un servidor, si yo lo limito, lo quito de su lugar, hago mal de él, hago política en la iglesia, estoy mal delante de Dios. Hay aquí surgió un problema que se llama el maltrato eclesiástico o fuego amigo, ¿verdad? El fuego amigo. ¿A cuántos nos hicieron fuego amigo en la iglesia? ¿Verdad? Cuando llegamos a un cargo y nos quitaban sin avisarnos ni por qué. Dicen que era por mucha santidad, ¿no? Usted llega, vengo a dar la clase, vengo a predicar. No, ya no prediques. Es que Dios nos reveló que ya no vas a predicar. Es que ya otro está en tu lugar. Hermano, es un maltrato. Mire, gritarle a los demás es maltratarlos. Tome de parte de Dios esto, sea amable, porque está tratando con la novia de Cristo. La dama más importante y preciosa es la novia de Cristo y la iglesia. Yo tengo que tratar con respeto a todas, no nada más a las damas físicamente. A todos mis hermanos en Cristo, dice 2 de Juan, la novia de Cristo, la dama elegida. Trate con amabilidad a los demás. No regañe, no maltrate, no abuse, porque eso es el modelo mundano. El modelo de Dios es el modelo del amor. Y entonces la gente va a ser formal. Claro que los que empiezan a seguir cometiendo errores. Si los que tenemos años seguimos cometiendo errores, imagínense qué esperamos de los nuevos. Pero es mejor que cometan errores y no que se queden sin hacer nada. Hay que estar tolerando, amando, esperando, siendo gente que respeta a los demás. A veces tenemos el concepto, se denomina el pastor orquesta. La gente espera que el pastor llegue, barra, limpie el templo, acomode todo, recoja la ofrenda, cante, predique y despida y visite al enfermo en el hospital el mismo día. ¿Usted cree que se puede? Fíjate que no, yo le digo por experiencia no. Pero tenemos un cuerpo que lo puede hacer. Tenemos hermanos que saben de medicina, saben de psicología, saben de la Biblia, saben de la enseñanza de las escuelas. Lo que usted sepa nos ayuda para respaldar la vida de los demás. Y entonces somos un cuerpo. Yo tengo que respetar los límites. Hay veces gente que llega y dice: hermano, quiero decirle que voy a hacer esto. Le digo: vaya con tal persona, que es el encargado. No, pero usted es el pastor. Sí, pero hay encargados. Y si no voy a respetar al encargado, pues ¿para qué lo pongo? ¿Verdad? Hay incluso algunos hermanos que le dejan que usted dé la clase y a la hora que usted llega a la clase, llega el pastor y lo quita, ¿no? Yo voy a dar la clase. Ya llegué yo, quítate y siéntate.
Eso pasa. Sería muy feo decir, me pasa, me pasó, pero me pasó, ¿verdad? Y hermano, es tremendo que pasen cosas así. Entonces es muy importante porque Saúl hizo a un lado a Samuel, atropelló a Samuel. Es un hombre de Dios, es un octogenario, un hombre dedicado, que tiene una trayectoria, que conoce la palabra, que ahora, pero yo lo voy a quitar porque yo quiero ser el gran rey que ofrece el sacrificio. Tengan cuidado con los demás. El enfoque de Saúl es un enfoque ritualista. Él sintió que haciendo una ceremonia, ya los demás lo veían bien. ¿Quién ordenó la ceremonia? Pues Dios. ¿Qué pidió Dios que pasara allí? Pues que lo pedimos sacerdote. Entonces, lo que Dios pide es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios quiere que cambiemos nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra conducta en la iglesia, en la casa, donde quiera que estemos, en el servicio de Dios, porque a veces traemos mucho el espíritu de Saúl, la carnalidad y la soberbia, y atropellamos, invadimos ministerios, dañamos a la gente. Afortunadamente Samuel era un hombre muy fuerte y no se dañó. Más bien Dios le reveló que había un problema fuerte con Saúl, pero eso tenemos que quitarlo. Por favor, hermano, quítese el autoconcepto exagerado. De parte de Dios vamos a decir, yo no soy lo mejor, soy producto de la misericordia. Yo no soy el mejor. Dios tiene gente mucho mejor que yo. Me llama a mí, me pone a mí, me da talentos porque Él tiene misericordia. Pero el espíritu de Saúl es, yo soy mejor. Yo puedo hacerlo. Yo puedo quitar al otro. Yo tengo más habilidad. Y eso daña nuestra vida espiritual. Hay autoconcepto exagerado. Y también hay autocomplacencia. Autoconcepto y autocomplacencia. La autocomplacencia es hago lo que me gusta. Cuando algo yo lo quiero hacer, me siento bien, lo voy a hacer. Miren, hay un principio bonito en el ministerio que hay gente a la que le gusta que la vean mucho. Estoy aquí para que me vean qué bien canto, qué bien predico, qué bien doy clases, qué bien hablo evangelismo, qué buen cristiano soy. Y eso es una cosa tremenda, porque tengo que hacer las cosas para la gloria de Dios, no para mi gloria. Es para la gloria de Dios. Cuidado con la autocomplacencia. También Saúl tiene una conciencia cauterizada, o sea, él no tiene sensibilidad a que falló. Sabe que falló, no tenía por qué haber hecho eso y dice, ¿cómo estás, Samuel? Y salió a saludarlo, hola, Samuel. ¿Habrá esto en la iglesia, hermano? Que a veces tenemos pecados y cosas que hacemos como que no pasa nada. Y decimos, ¡ay, hermano, ¿cómo está? Una conducta nada más de actuación. Es tremendo, ¿no? Y él llega a una inconsciencia. 4 aspectos de Saúl es la apariencia. O sea, que los demás crean que soy lo que no soy. Esa es la apariencia. La hipocresía, ya lo comentamos. La simulación es actuar cosas que no soy y también es un autoengaño. Yo no hice nada mal, a Dios le agrada y yo voy a estar bien delante de Dios. Tenemos que darnos cuenta que todo pecado tiene consecuencias. Graves en su corazón eso. Todo pecado tiene consecuencias. No le hace que yo no me cabeza porque soy muy bueno y muy lindo, pero realmente estoy pecando de Dios. La irreverencia, la falta de temor a Dios, la falta de límites va a tener un problema. Entonces, ¿quién me tiene que promover el ministerio? Pues Dios. La misma iglesia es usada para que si alguien tiene que estar más comprometido o cambiar su ministerio o tener más responsabilidades, se lo van a decir. Pero usted está sirviendo mientras, sin dejar de servir, sin dejar de asistir, sin dejar de estar en las cosas de Dios. Y tener idea de parte de Dios, si alguien lo ha lastimado, no se deje lastimar. Tan es pecado lastimar como dejarse lastimar en la iglesia del Señor. Si usted ha lastimado, arrepiéntase, porque está pugnando por el sentido contrario. Está usted jugando en el equipo contrario. El diablo quiere desanimar, el diablo quiere ofender, el diablo quiere lastimar a la gente. Usted no haga eso. Pero también si lo han ido a lastimar, no se deje lastimar. Tiene que seguir adelante. Todos los que estamos aquí nos quisieron lastimar. No vamos a platicar porque no es el tema, pero no una docena de veces. Y a veces lo quieren seguir haciendo, tal vez. Sin embargo, decimos no. Si Dios dice que está correcto lo que hago, lo voy a seguir haciendo. Si Dios dice que no es correcto, lo dejo de hacer. Pero nada de ser muy sensible, de, ay, es que me lastimaron, me gritaron, me dijeron, no haga eso, usted siga adelante. El plan de Dios es más grande que el maltrato eclesiástico.
Decía el pastor Samuel Lascari, hay algunos cristianos que más bien parecen policías templarios, ¿verdad? Sí sabe que son los templarios, ¿no? Entonces, no sea usted templario, no tenga templanza. Segunda actitud es la mentira. Después de la irreverencia, mentira. Fíjense cómo va empeorando este hombre. Primero de Samuel 13, 11 y 12, y así pasa. Si no estamos bien con Dios, estamos empeorando. O usted se pone bien, o va a empeorar. Esa es la ley. Y la mentira, por supuesto, es otro problema grave. Versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, hermano, por favor, déjese amonestar por la gente que Dios pone para hacerlo. ¿Samuel podía amonestar o no podía amonestar? Sí. Su falla era que sus hijos eran tremendos y él no corrigió eso, pero era un hombre de Dios, de oración, de testimonio, viajaba un circuito de 3 lugares donde había profetas, iba a tener el arca, visitaba, oraba, era como un juez también, desde que nació lo dedicaban a Dios. Y hermano, Dios pone gente con autoridad. Hoy estamos viviendo, por supuesto, en la posmodernidad. ¿Sabe a qué nos referimos? Y esto es, ya no hay límites, ya no hay autoridades, todos iguales, nadie me puede decir nada, yo soy mejor que los demás. Lo que me complace es la cultura del hedonismo. Usted se cuenta, en el mundo es la filosofía del hedonismo, o sea, lo que me produce placer, eso lo hago. Como me gusta, pues lo voy a practicar, porque me gusta mucho. No le hace que me digan que no, que el doctor, que el médico, que el hermano, que lo que sea, mi familia, no hago caso, no lo hago porque me gusta. Esa es la mentalidad que hay de muchos, y es una mentalidad diabólica totalmente. No todo lo que me da placer es bueno. Ahora, si es un placer que la Biblia me autoriza, el tiempo y el forma que me autoriza la Biblia, lo puedo tener porque es una bendición, ¿verdad? Pero no cosas que la Biblia prohíbe. Ahora, cuando Saúl mintió, estaba mal. Cuando él hizo ese engaño de actitud, ahí de ceremonia, estaba mal, era un actor. Hay actores del escenario en el ministerio, desgraciadamente. Pero lejos de reconocerlo, arrepentirse, hace como que no pasa nada. Y cuando viene Samuel, ¿qué hiciste? Pues nada, yo no hice nada. ¿Por qué eres tan exagerado, Samuel? Estás viejito. Nos estás exagerando. Hay modernidad. Yo soy más joven que tú. Hermano, Dios pone autoridades. Los papás son una autoridad puesta por quién? Pues por Dios, hermano. El gobierno, ¿quién lo pone? Dios. No importan los medios por los que llegan al gobierno, Dios respeta eso. El jefe del trabajo, ¿quién lo pone? Pues Dios, hermano. Sí, respeta a todos. Tus maestros en la escuela, cuidado, hay algún chavo le falta a sus maestros en la escuela, porque diremos que no es cristiano. O al menos que no es de esta iglesia, porque respeten a sus maestros. Ay, es que el maestro ya la sabe. ¿Usted qué le importa? Usted respételo. No dice la Biblia que usted juzga al maestro. Ay, está bien difícil. Usted respételo. ¿Verdad? ¿Es una autoridad o no? Es que la gente no dice que es un ratero. Usted respételo. Menos no se deje robar. Pague la multa como debe de ser. Pero no va a causar el respeto a la persona, ¿no? Y entonces Saúl no respeta a Samuel. ¿Qué has hecho? Yo no hice nada. Y fíjese cómo entonces empieza la mitomanía. No estamos en clase de psicología, es mitomanía. Mentira. Todos los que mienten están mal delante de Dios. Esta semana veía un programa, a veces hay que la tele para lo bueno, para lo malo no. Estaban haciendo una entrevista sobre la mentira, no sé quién la dijo. Y hablaban si la mentira es buena o es mala. No invitaron a ningún pastor, aunque sea, hubieran invitado a un pastor alemán o algo así, no, nada más un sacerdote, un psicólogo, y dos abogadas y otros ahí locutores. ¿Qué pasó con la mentira? Ay, es necesaria. La mentira es necesaria, es buena, hay mentiras blancas, hay mentiras creativas, hasta las tienen clasificadas. El sacerdote sí dijo que está mal, dijo que está mal, no puede ser. Pero luego una ahora dice, ay, las mentiras pueden ser buenas, porque mira, no puedes estar tan loca como fulanita y no decirlo, ¿verdad? Está muy guapa y con unas cositas que como ella, no es cierto, pero tú le das todas para que creas. O sea, el mundo le encanta la mentira. Fíjese que la gente, aunque sabe que es mentira, lo acepta. ¿Se da cuenta? ¿Cómo ven este vestido? ¡Ay, qué chula que eres! Y aunque le hagan una cara así, qué chula, me está diciendo que estoy chula. Chulada de cosas, ¿verdad? Entonces, es mentira. La mentira nunca viene de Dios. Es pecado.
Los mentirosos no heredarán el reino. Eso es la Biblia. Entonces, ¿qué debo decir? No debo decir, es que si no conocí por novio, pues no tienes nada. No te va a dar algo mejor que ese que piensas tú. Es que el trabajo te lo van a quitar, porque si al jefe no lo adoro, el jefe, hermano, Dios nos dice respeto, ¿por qué no tienes que decir mentiras? Aquí hay hermanos que han en la decisión de decir, o digo una mentira o no la digo. Y no la han dicho y luego te dicen. Entonces, ¿cómo es mentira? Pero Saúl luego miente. Ah, que llegó este Samuel viejito, consagrado, ¿para qué se consagra? Y no dice nada, Samuelito. Soy bien, no pasa nada. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué hiciste eso? Y empieza a poner pretextos. El mentiroso también le echa la culpa a los demás. La culpa es para resolver, no para dejarla de afrontar. Dice, ¿a quién le echó la culpa a Saúl? Dice, porque vi que el pueblo se necesitaba, versículo 11, y que tú no venías en el tiempo señalado. O sea, nunca tiene él la culpa. ¿Quién lo ofreció el sacrificio? Ah, pues él. Pero no es su culpa. Fue culpa de Samuel para que no llegue Samuel rápido. Lleva tomando el Mexibus y llega, ¿verdad? O algo así. Y es que el pueblo se debe acercar. ¿Quién pidió 600? Él pidió 600. ¿Por qué se desentaban? Posiblemente sí era cierto, pero aunque se desentara, que no tenga por qué hacer el sacrificio. Hermano, no digamos mentiras. Esto se llama racionalización también, ¿verdad? Y entonces dice, y que los filisteos estaban en mismas, o sea, ya venían en contra mía. Cuando alguien es carnal, no vive de su espíritu, vive de las circunstancias. No dices que mi espíritu está bien y por eso adoro a Dios, o mi espíritu está mal y por eso soy mentiroso. Dice, no, es que tú no llegarás a tiempo, es que esto se me está moviendo y es que el enemigo venía pronto. Hermano, hay que aceptar la culpa. Los psicólogos no manejan la culpa porque no pueden, nosotros sí podemos. Nuestra culpa la llevó Jesús en la cruz del Calvario. Usted tiene culpa, arrepiéntase y cambie. Pero Saúl no tenía noción de cambiar, seguía poniendo ahí su racionalización y sus mentiras. Dice usted, versículo 12, le dije, ahora descenderán los filisteos a mi Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Oye, qué hombre tan piadoso. Y dice, no he implorado el favor de Jehová, necesito el favor de Jehová. Hermano, los pretextos son terribles. Y le quiero decir algo, los pretextos no los puede creer nadie, más que quien los quiera creer. Cuando usted dice un pretexto, se da cuenta, los demás no se dan cuenta. Sí, a veces por decencia, por amor y por otras cosas, no nos lo dicen. Pero yo a veces digo cosas que sé que son mentiras, que los demás también saben que son mentiras, y nada más se me quedan viendo, bueno, pues ok. Por eso es que lo hiciste, bueno, pues ok. Hermano querido, no racionalizar quiere decir dar razones para lo que no es razonable. Y entonces Saúl hizo una racionalización y hizo un sacrificio, dos sacrificios, pero voy a decir que fue porque yo tenía miedo de que el pueblo se me desertara, de que no había orado todavía, tenía que orar. Y Samuel no oraba, entonces por eso hizo el sacrificio. ¿Se dan cuenta cuántas veces damos pretextos así? No, yo no cometí ese pecado, no, es que pues, hubo presión ahí de los compañeros y pues tuve que decir que sí, porque si no me iba a notar mal, me iban a ver mal en mi narcisismo, en mi personalidad. Y fíjese, qué tremenda cosa. Aparenta que implora el favor de Dios y dice, me esforcé y ofrecí holocausto. O sea, mezcla una conducta buena con la conducta mala. ¿Esforzarse es bueno o no es bueno? Sí. Pero no te puedes esforzar en hacer lo malo. Te tienes que esforzar para hacerlo bueno. Lo malo sale solito, ¿verdad? Y él dice, me esforcé. O sea, ¿sabes qué, Samuel? No me vengas a regañar. Ya sé que yo como rey no debo hacer sacrificio. No te importa que a Dios no le guste, yo lo hago. La gente se emocionó cuando yo levanté el sacrificio, cuando yo quemé. La gente se emocionó cuando me vio. Aunque tú no vengas y aunque a Dios no le guste, me esforcé. Hermano querido, no se esfuerce tanto. Realmente cuando hago algo mal, tengo que ser corregido. Dios pone profetas, sacerdotes, ministros, gente espiritual, padres, madres, gente consagrada, que nos pueden decir que estás mal. Como dice el eslogan de estas galletas, no inventes. Porque realmente somos bien inventores, algunos somos científicos inventores, ¿verdad? Y decimos unas cosas que no es como eso, ¿qué fue? Y eso piensa, no es cierto. Hermano, el primer paso para el arrepentimiento es reconocer que estoy mal.
Cuando a David le dijeron, es que tú tenías por qué tomar a esa mujer, dijo, es cierto. Al profeta Natán, tienes razón y acepto las consecuencias. Y se apartó del pecado. Saúl no se apartó. Hagan una comparación entre Saúl y David. Esto es muy clásico de la enseñanza cristiana. Son diferentes totalmente. Pero David se arrepentía, Saúl no se arrepentía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Valorar cuando nos corrigen. Un creyente de verdad se deja corregir. Eso grande de su corazón. Un creyente de verdad se deja corregir. Porque en la filosofía de hoy ya no nos podemos corregir. Ya dicen que son opciones, que son personalidades, que son temperamentos, que son culturas, usos y costumbres, que un montón de cosas, hermano, que maquillan el pecado y la maldad. Y entonces ya nadie puede corregir. ¿Saben que ante Dios eso no pasa? Dios corrige que no tiene que corregir. Yo les quiero anunciar, Saúl acabó suicidándose años después. Nadie aquí tiene por qué suicidarse. El suicidio es un problema creciente en la sociedad y está fuerte porque estamos en ese narcisismo y hedonismo que no dejamos que Dios toque para que nos transforme. No dejamos que sanen nuestras heridas, no dejamos que nos transforme y entonces tenemos problemas. Tampoco es que mantengamos esa mentira porque no va a funcionar. Una cuestión importante, las mentiras no pueden sostener la verdad, nunca. Aunque digan, si dices una mentira 100 veces se convierte en verdad, no es cierto. Publicación y que fuera división, no es cierto. La mentira seguirá haciéndolo aunque la repitan 1000 veces. Pero tengo que darme cuenta de que algo hice mal, que me corrija alguien que me puede corregir. Aún en iglesias, grandes ministerios, el problema es la falta de corrección. Pastores muy reconocidos que han caído en pecado no tenían que los corregir. Se sienten tan grandes porque tienen miles de miembros, porque son internacionales, porque venden libros y venden hasta chácharas, pero nadie los puede corregir. Ese es un problema. Quien sí se deje corregir será bendición. Déjese corregir por Dios. Es muy importante. Déjese corregir por sus padres, por sus pastores, por sus maestros, por autoridades del trabajo o de la sociedad. Evitemos el egocentrismo, hermano. Saúl era egocéntrico. Fíjese cómo dice, porque vi que no llegabas, no se me desertaban y yo no ofrecía a Dios una oración. O sea, él se trata de sí mismo. Ritualista nada más, o mira el templo ya cumplí, no, usted viene al templo por bendición y están juntos, pero la vida se cumple todos los días delante del Señor. La bendición tiene que estar ahí todos los días. Y otra cosa es abrumarse ante la crisis. No se abrume ante la crisis. Las crisis son tremendas, pero son para formar nuestro carácter. ¿Qué pudo hacer Saúl? Esperarse que llegara Saúl. ¿Verdad? Es que se están necesitando que se deserten todos. Es ya no hay guerra, ¿verdad? Si se deserten todos. Es que no hay que sacrificio, tú no lo tienes que hacer. Hay alguien que Dios puso para hacer eso, no lo hagas tú, ¿verdad? Y es que yo pensé, no pienses tanto, mejor conságrate y ora y espera en Dios. Todos aquí tenemos crisis, hermano. Pero si estamos vivos, es que Dios tiene un plan para nosotros y hay algo que va a pasar después de la crisis. Saúl no lo vio así. Él hizo su sacrificio y siguió con su hipocresía. Tenemos que aprender a no caer en el egocentrismo y no culpe a otros, hermano. No culpe a otros. Primer aspecto de los que no quieren cambiar, culpan a otros. Oiga, pero eso es que no fui yo, no fui yo, es que fueron los demás. Fue la otra persona, es que son los de allá, es que son los demás. Todo es responsabilidad. Dice la palabra, sé hombre. Yo diría sé hombre o sé mujer, pero sé valiente. Y reconoce lo que tienes que hacer. No tema a las circunstancias y otra cosa muy importante, no maquille el mal como virtud. No maquille el mal como virtud. Ofreció un sacrificio que no tenía que hacer y dice, me esforcé y ofrecí el sacrificio. No es cierto. Está diciendo algo muy malo y dice que es un esfuerzo. Me dice nada más. ¿Cuántos hemos quedado en pecado por eso? Decimos, no, es que yo me esforcé, sí salió, pero yo no quería. Y yo no lo tenía pensado. Dice la queda, es que no se me dan las cosas no se dan, las cosas se trabajan. Primero se ora, pero se trabaja. No es casual. La suerte no existe. Existe la voluntad de Dios y el trabajo, el compromiso, cambios que hacen nosotros para bendecirnos. Tercer aspecto que vamos a ver en la actitud de Samuel. Saúl tuvo irreverencia y tuvo mentira. Samuel tiene santidad. ¿Cuál es mejor? Santidad. Santidad quiere decir apartado del mundo y dedicado a Dios. Así sencilla la definición.
separado del mundo y dedicado a Dios. ¿Cómo era Samuel? Pues Samuel era así. Ahora, ¿qué le dijo Samuel a Saúl? Versículo 13, locamente has hecho. A todos nos gusta que hicimos una locura, que nos digan, ay, qué loco estás. Aunque la palabra loco a muchos les gusta y lo dicen de otra manera, pero quiere decir separados de la realidad, ¿verdad? Psicópata, psicótico, y hay muchas enfermedades mentales, ¿no? O sea, eres un enfermo mental, le dijo Samuel. Hermano, hay enfermos mentales que requieren tratamiento y Dios sana y no te dice, pero es que el Señor era un rey, no tenía por qué estar como enfermo mental. Imagínense si el rey está loco, ¿cómo está el país? O si el líder está loco, el papá, la mamá, el pastor, el líder, lo que sea, que hay casos, algunos casos por ahí, imagínense nada más. Dice Samuel, hazlo eso locamente porque quebrantaste el mandamiento de Jehová. ¿Qué le dijo? La verdad. No te esforzaste, no es que tú fuiste valiente, es que quebrantaste el mandato de Dios, porque Dios dice que nosotros estamos limitados. Tú nada más eres rey, y aunque tienes mucho poder, estás limitado. Hay otro que es el sacerdote, que tiene otro poder y tiene otras habilidades. Y tú quebrantaste ese mandato de Dios. Dice la palabra de Dios, me agrada que hagan cosas o me agrada que sean obedientes. Me agrada que sean obedientes. Más que hagan cosas. Hay cristianos que parecen activistas sin santidad. Hacen cosas sin santidad. No se consagran, no cambian, no le dicen a Dios, pero hacen cosas. Y entonces, hermano, hacer cosas es bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor es que vamos, como dice Dios, no quiero sacrificios, quiero misericordia. ¿De acuerdo? O sea, a Dios le importa más lo que soy que lo que hago. Claro que qué bueno será que yo sea lo que Dios quiere y también haga lo que Dios ordena. Que dice, ahora Dios tu vida consolidado como rey para siempre. ¿Sabe qué perdió Saúl? El linaje mesiánico. ¿Quién fue el primer rey? Pues él. Y Dios tenía en su mente que de un rey humano iba a nacer el rey de reyes y señores. Iba a nacer Jesucristo. Y Saúl en su tontería no se dio cuenta. Prefirió ser protagonista que lo viera. Por eso no busque que lo vean a usted, busque que vean a Dios. Y en su protagonismo y todo lo que hizo, rompió el pacto con Dios. Y entonces viene una amonestación muy fuerte. Dios tuviera consolidado para siempre. ¿Por qué? Porque de aquí viene el Dios, él no supo eso. Pero Dios lo sabía. Versículo 14, mas tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un hombre conforme a su corazón. ¿Duele o no duele? Que nos quiten de un lugar que creemos que es nuestro. Nos quita Dios porque necesitamos ser perfeccionados. Saúl no reaccionó bien, Saúl no pidió perdón, no se arrepintió, sino que siguió su guerra, siguió en su mundo haciendo lo que él creía que era bueno, hasta que realmente empezó a estar más mal mentalmente. Algunos piensan que los demonios lo atacaban, es una manera de decir que estaba enloqueciendo. Entonces es tremenda la situación, ¿verdad? Y dice ahí, entonces, no será duradero. Mire, hermano, sea fiel. Los que no somos fieles, no sabemos lo que perdemos. De veras que no sabemos. Dios tiene planes para la vida eterna, tiene bendición, tiene gracia. Dios tiene cosas grandes para usted, pero sea fiel. Cuando alguien no es fiel, no puede continuar en ese programa tan precioso de parte de Dios. David era imperfecto, pero se arrepentía, se apartaba, buscaba, adoraba de todo por Dios. Y a los 70 años que quedó David, y se quedó sorprendido, ¿cómo amaba a Dios este hombre? Ame a Dios sobre todas las cosas. Siga fiel, trabaje, esfuerce, cambie. Dios le va a bendecir. Hay algo duradero en nuestra vida. Dios tiene vida eterna. Mi vida aquí puede ser 50, 60, 70 años, no va bien. Pero la vida eterna es más importante. Y estoy sembrando para la vida eterna. Lo que me pasa aquí a lo mejor me duele. A lo mejor no soy feliz con lo que soy, pero voy a seguir trabajando para agradar a Dios. Y después de mi muerte, Él me llevará a un lugar precioso. Es lo que dice la palabra de Dios. Promesas de eternidad. Es posible que Saúl incluso no fuera salvo, porque se suicidó y que acabó lejos de Dios. Andar en las cosas de Dios es muy serio, hermano, no es un juego. Es muy serio. Es muy lindo, pero es muy serio. Y Él no se arrepintió. Y otra cosa que dice Dios, el Señor quiere a un hombre conforme a su corazón. No hay nada peor que se le diga a un narcisista que hay otro en tu lugar. Es lo peor que se le puede decir. Hay uno mejor que tú. Ahora, hermanos, ¿cuántos sabemos
que hay otros mejor que nosotros. ¿Verdad que sí? Estos somos los cristianos. ¿Verdad? Todos los cristianos aquí seamos así. Pero por misericordia nos usa. Por su misericordia nos pone. Por su misericordia estamos aquí. Y si yo fallo, Él pondrá a otro en mi lugar. El narcisista piensa que es insustituible. Pero ¿qué van a hacer sin mí? Y si yo no estoy, ¿qué hacen? Hermano, lo mismo, pero más tarde. Y usted interprete lo que dice. David fue más barato. David adoró a Dios, hizo salmos, fue un rey que se extendió hasta su hijo, el templo, todo. Saúl no pudo por su soberbia. Fíjese que no es Dios, ¿se da cuenta? Es claro, no es Dios. No es Dios. Ay, Saúl, a mí me quita como a David. No es así. Es nuestra conducta la que nos quita del plan de Dios. Y entonces dice algo tremendo, al cual Dios designa por príncipe por cuanto tú no guardaste el mandato de Jehová. Hermano, vamos a guardar el mandato de Dios. La salvación es un mandato, ¿sabe usted? El ser salvos es una orden. Dios quiere que usted sea salvo. Por eso castiga al que rechaza la salvación. Si fuera nada más una invitación social, pues usted la puede declinar, no pasa nada. Pero Dios dice, sean sabios, arrepiéntanse, yo los quiero perdonar, acérquense. Hay algo para usted muy grande, pero usted tiene que obedecer a Dios. Y llegando a la salvación hay que mantenernos, porque la lucha es muy dura. Aquí no hay nadie que la tenga fácil, ¿eh? Todos tenemos luchas diferentes, pero por la gracia de Dios vamos a vencer. Y aún hasta la muerte. Usted tiene que ver un proyecto de vida, ¿verdad? El objetivo y la meta es después de mi muerte, no es aquí. No quiero acabar rico, ni sano, ni guapo, ni alto, no puedo. Pero no quiero acabar porque eso es lo más importante. Lo más importante es acabar bien delante de Dios. ¿Por qué ponemos de pie, hermano, y oramos al Señor? Es un mensaje muy fuerte, Saúl, pero es un mensaje muy bueno para nosotros. Si alguien está por primera o segunda ocasión aquí, queremos invitarle a orar por usted. Es una iglesia cristiana, le adoramos al Señor y Dios le trajo aquí para mostrarle su amor y su misericordia. Dios le quiere bendecir y queremos orar por usted, por supuesto. Si está aquí con nosotros, puede que oramos por usted. Pero también no sé cuántos hermanos los que estamos aquí tenemos que aprender la reverencia. ¿No estamos bastante reverentes con Dios? Hemos invadido ministerios, maltratado a gente. Hermano, no podemos hacerlo más. Dios quiere algo diferente. Quizás no hemos sido santos en nuestra conducta desde afuera del templo. Eso para que es irreverencia. Si usted quiere ser reverente, vamos a orar a la iglesia y decirle, Señor, yo quiero cambiar. Ya no quiero ser como soy. A lo mejor me gusta ser como soy, o pienso que está bien, pero es irreverencia. No me diga de la mentira. ¿Cuántos estamos con problemas con la mentira? La mitomanía. Y la mentira nos hace daño, lastima a los demás. Y detrás del plan de Dios. Y lo último es la santidad. Esa sí es buena, hay que seguirla. Y hay que estar delante de Dios. En su lugar, donde usted quiera, vamos a orar delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Padre Santo, en este momento te adoramos. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Es algo muy importante notar que, aunque hace cientos de años esta historia sucedió, Señor, hubo un hombre llamado Samuel, un hombre que era santo, que era llamado, aunque vivía en medio de gente que daba mal ejemplo, él no se dejó contaminar por el mal ejemplo. Él estuvo consagrado, él estuvo entregado, Señor. Él siguió adelante desde su niñez. En su juventud se mantuvo en ti, Señor, aunque hubo crisis y guerras y pérdidas, aunque no estaba con su familia la mayor parte del tiempo, fue un hombre dedicado a ti. Pero también hubo un hombre llamado Saúl, que tú lo elegiste como rey, Señor, como el primer rey de Israel, un hombre guapo, alto, joven, con muchas habilidades, Señor, pero con una gran soberbia en su corazón, que lo llevó a la propia destrucción. Nosotros aquí estamos hoy delante de tu presencia, Señor. Cada uno de nosotros hay un plan que tú tienes, Padre, para cumplir. Saúl podía haber sido el linaje mesiánico del tribu de Benjamín, pudo haber hecho, Señor, grandes cosas, pudo venir el Mesías, pudo haberse de cosas buenas, que reinara, que cambiara, que se transformara, Señor, que se limitara. Ayúdanos a poner límites, Señor. Hoy la sociedad no quiere tener límites, han roto todo tipo de límites y parece que les agrada y que es bueno romper límites, pero los límites son buenos cuando son algo productivo, cuando son algo que está de acuerdo a tu palabra. Los límites son necesarios, Señor. Nosotros tenemos que aprender a limitarnos. Yo sé que mi conducta la puedo desbordar, mi deseo lo puedo desbordar, Señor.
Señor, pero hay un límite por tu palabra, por tu santidad. Ayúdanos a ser reverentes, Señor. Un cristiano tiene que ser reverente en el templo y fuera del templo. Donde quiera que vayamos, tenemos que ser diferentes, Señor, porque esto va a ser importante. Saúl se sintió tan importante, tan necesario, se sintió que era insustituible. Él sintió que podía ofrecer un sacrificio y que no pasaba nada. Él sintió que podía desplazar a Samuel y que no pasaba nada, Señor. Nosotros a veces cometemos pecado, nos apartamos, engañamos y pensamos que no va a pasar nada, pero sí va a haber consecuencias graves. Tú eres un Dios santo y quieres que haya un Dios santo delante de ti, Señor. El mundo no ama la santidad, nadie la detesta, ridiculiza la santidad, pero Dios trabaja con gente santa. Dios usa a gente santa. Podemos tener niños santos aquí en la congregación, Señor, niños dedicados, diferentes, a que están hablando un lenguaje distinto a los que no conocen tu palabra. Igualmente jóvenes santos en tu camino, Señor, que aunque el mundo es tan fuerte y presiona y bombardea, nuestros jóvenes y señoritas se mantengan en ti, Señor, como una generación diferente, que no se diga que es una generación X, sino una generación C, una generación cristiana, una generación diferente, consagrada, una generación que te alaba, Señor. Que aún los adultos y los ancianos que estamos aquí, Señor, aprendamos a ser diferentes, porque es para Dios, no es para el mundo, es para Dios. Necesitamos ser gente que quite la irreverencia de pensamiento, la irreverencia de palabra, la irreverencia de conducta, Señor. No vamos a hacer ministerios a los que no somos llamados, no vamos a atropellar a otros para quitarles su ministerio, no vamos a dañar gente en la iglesia, maltratar gente, Señor. Ese cacicazgo que muchas veces se caracteriza como parte del cristianismo está mal, no es así. Dios es un ser de amor donde la autoridad eres tú, Señor, y nosotros somos tus siervos. Ayúdanos también a quitar la mentira, Señor. Saúl mintió de una manera terrible, no reconoció su error, lo maquilló como valor, lo maquilló como esfuerzo, Señor, pero no es así. Aunque yo diga que mi pecado es valor, mi esfuerzo es pecado, es algo abominable ante Dios. Según Gálatas 5 y Romanos 1, hay pecados bien definidos y detallados allí que yo no debo de practicar, aunque me parezcan atractivos. Voy cambiando, voy dejando cosas, voy creciendo en la santidad y tengo que dejar también la mentira, Señor. No debemos mentir ni a nuestra esposa, ni a los hijos, ni en el trabajo, ni en la casa, ni en el país, ni en el mundo deberíamos de hacerlo, Señor. Ayúdanos a mantenernos lejos de la mentira y también a imitar la santidad de Cristo nuestro Señor, que es el ejemplo más grande de santidad, y uno de los grandes hombres en la Biblia fue el profeta Samuel, quien también se mantuvo en santidad, tuvo el valor de decir al rey: has hecho locamente. Dios quebrantó el reino, puso a uno mejor que tú. Esto no era una venganza de él, sino que era realmente el gran dolor de ver que un rey estaba cayendo, Señor. También nosotros, cuando vemos que un creyente está cayendo, nos duele. No queremos que nadie caiga, Señor. San Pablo dice: ¿quién cae y yo no me indigno? ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? Hay un amor por los demás, Señor, y tenemos que tener ese nivel de amor, de corregir, de hablar, que cuando alguien me corrija, yo sea sensible, que no rechace a esa maestra, a ese pastor, a ese misionero, a ese evangelista que me dice algo que está mal y yo creo que estoy bien. Tengo que corregir conductas, porque eso es el cristianismo, una vida de gente que deja corregir su conducta con la gracia de Dios. Ayúdanos a cambiar, Señor, que los que estamos aquí en el altar nos queremos consagrar a una vida de servicio mejor, de consagración mejor, de gracias y cosas que derrames en nuestras vidas a través, Señor, de Jesucristo nuestro Dios. Que haya grandes bendiciones para que cada uno seamos mejores siervos, porque mientras tengamos vida vamos a seguir sirviendo para tu honra y gloria. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos. Siéntese, por favor.